no hablaba absolutamente nada de coreano. Y ella me dice, no, vete ya. Prácticamente me botó de su casa. Cuando yo llegué a este país solamente tenía $400. ¿Por qué me vine a Corea del Sur? ¿Cómo hice para venirme y cómo fueron mis primeros días? ¿Cómo fue mi experiencia aquí en este país? Primero que todo, debo hablar un poco sobre mi pasado, sobre quién soy, cuáles son mis raíces. Mi mamá es venezolana, mi papá es coreano. Él falleció en un accidente de tránsito, lamentablemente, cuando yo tenía 1 año de edad, allá en Venezuela, en Punto Fijo. Viví hasta los 24 años en Venezuela, que me gradué. Después de que me gradué, decidí irme a Colombia. En Colombia estuve aproximadamente como 1 año, un poco más de 1 año. Y en Colombia, después de Colombia, me vine a este país. ¿Por qué me vine a Corea del Sur? ¿Cuál es la principal razón? Primero, porque mi papá falleció cuando yo tenía apenas 1 año de edad. De verdad que teníamos, mi hermano y yo, Mason Lee, teníamos mucha curiosidad. Mi mamá tenía muy poca información. Mi papá llegó a Venezuela sin saber nada de español. Entonces con mi mamá fue que empezó a estudiar y aprendió un poco. Entonces las conversaciones no eran muy largas. Entonces mi mamá lo poco que sabía era que mi papá tenía sus padres vivos y tenía sus hermanas aquí. Él era el único varón y tenía sus hermanas aquí en Corea del Sur, que todas eran menores que él. Entonces mi papá falleció. En ese tiempo, eso fue en el año 93, no había internet, no existían redes sociales, no existía todo el sistema de comunicación. De verdad que era muy difícil, casi imposible. Mi hermano y yo, cuando ya teníamos aproximadamente 15 años de edad, empezamos a buscar por Facebook, empezamos a buscar por internet cómo podíamos hacer para localizar a la familia de nosotros aquí en Corea del Sur. De verdad que imposible, nunca pudimos hacerlo. Entonces cumplimos la mayoría de edad, fuimos a la universidad, nos graduamos. Y ya cuando yo estaba en Colombia, yo tenía pensado irme a Estados Unidos, pero yo dije, no, primero voy a perseguir mi sueño, porque yo desde muy niño, mi hermano y yo siempre nos preguntábamos y que teníamos ese sueño desde pero muy pequeños, conocer nuestra familia paterna. Queríamos conocer a nuestros abuelos, queríamos conocer la cultura, queríamos aprender el idioma, todo eso. Pero primero vivíamos en Venezuela, no vivíamos tan bien, no teníamos ese nivel económico para comprar un avión y venir a este país, que de verdad que es del otro lado del mundo, es muy lejos y es bastante costoso un boleto de avión para este país. Entonces, nada, nos terminamos de graduando en la universidad. Yo me fui a Colombia, empecé a trabajar muchísimo. Solamente descansaba 2 días al mes. Trabajaba en Colombia, empecé a reunir poco a poco cómo me vine a este país legalmente. Para los venezolanos no necesitamos ninguna visa para entrar a este país. Yo tengo pasaporte venezolano. Actualmente tengo los dos. Pero en ese tiempo solamente tenía el pasaporte venezolano. ¿Y cómo hice para venirme para acá? Busqué mucha información, fui a la embajada de Corea. De verdad que a mi hermano y a mí nos trataron súper bien. La poca información que teníamos de mi papá se las dimos y nos ayudó bastante en ese aspecto, en lo legal. ¿Qué hicieron? Nos dieron una visa a mi hermano y a mí, que la visa se llama F4. En coreano es Chevedonpo. Y en español es una visa de coreanos en el extranjero. Es una visa, la F4 solamente se lo dan a los hijos de coreanos que nacen en el extranjero o los nietos de coreanos. Hasta ahí llega, nietos o hijos. Es una visa muy poderosa, porque con esa visa puedes estar en el país, vivir tranquilamente. Es prácticamente como tener una nacionalidad en este país. Es como una green card. Obtuvimos esa visa. Mientras yo estaba en Colombia hice todo el trámite, viajé muchas veces a Venezuela, a Caracas a hacer ese trámite mientras estaba en Colombia. Cuando te dan la visa F4, cualquier visa, yo creo que la mayoría de las visas te dan 3 meses solamente, por lo menos si te la dan hoy, a partir de hoy tienes 3 meses para entrar al país. Pero por cuestiones económicas yo no podía venir a este país, no tenía el dinero suficiente alcanzado para venir a este país y me tardé aproximadamente 8 meses después. Cuando llegué a este país, ellos vieron una visa y me dijeron, pero ya está vencida. O sea, ya tu permiso, esta visa no vale. Vas a entrar como venezolano corriente y normal sin visa. Tienes solamente 3 meses para estar aquí. Yo le dije que estaba bien, que en esos 3 meses iba a hacer todo lo posible para hacer la visa de nuevo y poder vivir en este país. Pude entrar en este país y la persona que me ayudó, hay una persona que me ayudó y estoy de verdad muy agradecido, porque me dio un techo por 1 semana. Ella es una señora, no voy a decir de qué país es, no voy a decir nada, absolutamente nada, porque no terminamos. O sea, ella
nosotros nos conocimos por Facebook desde hace muchísimo, desde que yo me vine para acá cuando tenía como 25 años y nosotros nos conocimos, empezamos a hablar cuando yo tenía como 20 años por Facebook. Entonces la señora muy amable me decía, ven a Corea, que yo te voy a ayudar, te voy a ayudar a buscar a tu familia, todo eso. Pero cuando llegué aquí a Corea, como que los planes cambiaron, se notaba un poco rara y de verdad que estaba muy incómodo, estaba demasiado incómodo con esa persona. Al principio, los 3 primeros días me trató de maravilla y intentamos hacer los trámites y todo eso, pero ya del 4.º día yo la sentí un poco raro, se estaba vistiendo un poco raro, me hablaba muchas cosas raras. No voy a contar con detalles aquí porque no quiero hablar, esa señora tiene su familia, tiene sus hijos y quiero respetar esa parte. Pero de verdad que tuve muy mala experiencia con esa señora y era la única persona que me podía ayudar a mí en este país. Entonces, bueno, nada, empecé a investigar por internet cómo puedo hacer. Cuando yo llegué a este país solamente tenía $400, solamente $400. Y no tenía nada, no tenía nadie, no conocía a nadie en este país. Busqué por internet cómo podía hacer y encontré algo que se llama guest house, que son hostales, que puedes vivir en ese hostal limpiando. Puede ser de lunes a viernes 1 o 2 horas o fines de semana como 6 horas, sábado y domingo. Entonces, bueno, los contacté a ellos. Ellos estaban aquí en Seúl y yo estaba allá en Busan y le dije que yo quería trabajar, pues porque de verdad que necesitaba, no me podía dar el lujo de quedarme en un hotel o nada de eso. Entonces era un viernes y ellos me dijeron 20 el lunes. Le dije a la señora, no, que me voy a ir para Seúl porque allá, por tratar de evitarla, no quería tener ningún problema porque ya de verdad que la situación se estaba sobrepasando, yo me estaba estresando muchísimo, hubo un momento donde lloré, ella estaba muy deprimido en el cuarto, no le dije a nadie de mi familia, pero de verdad que me sentía muy, pero muy, muy mal, de verdad que fue una experiencia malísima. De verdad agradecido porque me dio un techo, me recibió, pero todas las cosas no era lo planeado y de verdad que decidí salirme de su casa, de su hogar. Yo le dije a ella que me iba a venir a Seúl porque como aquí en la capital podía encontrar a mi familia más rápido y todo eso. Entonces ella me dijo, se molestó mucho porque notó la indiferencia y me dijo, ¿cuándo te quieres ir? Yo le dije, el lunes. Y era un viernes y ella me dice, no, vete ya. Prácticamente me botó de su casa y wow, no hablaba absolutamente nada de coreano. Yo cuando llegué a este país no hablaba absolutamente nada de coreano, no podía leer nada y estaba en una ciudad, estaba en Busan. Busan es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, pero estaba muy lejos de aquí de Seúl porque prácticamente son polos opuestos. Y nada, yo agarré mi maleta, tenía una maleta grande, agarré mi maleta con mi bolso y salí caminando. No sabía agarrar el bus, no sabía las direcciones. Aquí en Corea no funciona el Google Maps. Estaba demasiado perdido, me tocó, con el inglés, me tocó preguntarle a las personas. En ese barrio donde vivía eran puras personas mayores, casi nadie hablaba en inglés. Entonces, de verdad que sufrí muchísimo hasta que llegué a un terminal de bus, preguntando todo eso. Agarré un bus, aquí en Corea hay unos buses que son buses como premium, donde son bastante caros, pero vas muy cómodo, un espacio para ti solo. Entonces no sabía, la persona que me vendió el ticket no sabía hablar inglés y me vendió eso carísimo. Yo lo que tenía eran $400 y ese ticket de bus me costó aproximadamente como $60. Pero yo no sabía nada, no sabía la conversión, no sabía nada. Llegué aquí a Seúl. También me costó muchísimo llegar porque llegué a una estación de bus muy, pero muy grande. Quizás una de las más grandes aquí en Seúl, que queda en Gangnam. Y ahí me tocó agarrar el metro, preguntando. Al final llegué muy, pero muy tarde, casi a las 9 de la noche. Habíamos quedado que yo iba a venir a trabajar aquí el lunes, pero hoy es viernes, de verdad que no puedo quedarme allá. Y él me dijo, pero no, aquí no hay dónde quedarte, aquí no puedes dormir. Y yo le digo, déjame dormir aunque sea en los muebles, porque de verdad que
necesito, me dice, en los muebles y hay personas que están durmiendo, o sea que no eres la única persona que está en esto, te recomiendo que encuentres otro guest house donde puede quedarte un poco más barato. Yo le dije, bueno, es que sí, que estaba bien. Agarré mi maleta, salí y estaba muy cerca de la estación de Seúl y estuve ahí y ahí pasé una noche en las afueras. Gracias a Dios no era invierno, era en julio, era en verano, había mucho mosquito. De verdad que la pasé muy, pero muy mal. No comí en todo el día. Al próximo día volví a llegar al lugar, le dije que me ayudara, por favor. Entonces me dijo que no podía, lamentablemente no podía. Y llamó ese guest house tiene varios locales, varios guest house funcionando, y le dijo, mira, que hay aquí una persona que verdad que necesita, pero llamó y dijo que tampoco había espacio. Y yo le dije, bueno, pero ¿cuánto vale? Me dice, $20 la noche. Entonces le dije, bueno, que está bien, que yo lo iba a pagar, pero de verdad que quería dormir en una habitación. Entonces viernes la pasé en la calle y sábado y domingo la pasé en un guest house. El lunes me regresé al guest house ese y de verdad que conocí un mexicano, un colombiano, un chileno. Éramos 4 latinos que había, porque al principio cuando llegué estaba con el manager y me dijo, bueno, que así va a ser el trabajo, que no sé qué. El ambiente era muy diferente, había extranjeros, ellos estaban tomando casi todos los días, habían personas de Europa. De verdad que el ambiente fue genial, me encantó, estuve muy feliz, pero a la vez muy preocupado, porque yo les decía a ellos que no tenía dinero, que era muy difícil, yo no podía. Y me dice, no te preocupes. Había una persona que me dijo, Chan, puedes buscar un trabajo en una fábrica, en lo que sea, en el campo. Esas personas te pueden ayudar con los papeles, porque ya tú tienes tu visa, lo que pasa es que está vencido. Ellos pueden ayudarte de todo eso. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es la página? ¿Cómo puedo hacer? Me dice, se llama Craigslist, Seúl. Empezamos a buscar. Todo es por agencia. Hay personas que te buscan el trabajo y tienen que pagarles a ellos. Son aproximadamente $200 que se le pagan a esas personas. Entonces ellos me buscaron un trabajo que era una fábrica de tofu. Decidí irme a esa fábrica y cuando llegué al lugar quedé asombrado de todo lo sucio que era el lugar. Hacían tofu, pero era demasiado. Es una comida, el tofu, como saben, una comida el lugar tiene que estar limpio. Y como yo pensaba que Corea, como todo era perfecto, todo era muy limpio, todo. Y cuando llegué al sitio quedé decepcionado. Tenía en Corea aproximadamente 1 semana y media y estaba asombrado de que era tan sucio el lugar. Nos daban alojamiento y cuando llegué al cuarto, él tenía que compartir el cuarto con otra persona. La mayoría de los extranjeros eran aproximadamente como 25 trabajadores y de los 25, 22 eran puros extranjeros. La mayoría son del sudeste asiático, Indonesia, había muchos filipinos, vietnamitas, también habían chinos, habían un turco y el único latino era yo. Compartí la habitación, gracias a Dios que me tocó compartir la habitación con un coreano, un señor coreano, que hice una amistad increíble, de verdad que todavía nos salimos, nos comimos algo y todo bien. De verdad que con ese señor, gracias a Dios que me tocó. El trabajo era pésimo, el trabajo era horrible. Hacer el tofu lo hacen con unas máquinas que lo prensan y nosotros teníamos que sacar el tofu de esas prensadoras y ponerlo como en una piscina, unos tanques de agua, y teníamos que estar agachados todo el día. Trabajábamos aproximadamente como 9 horas. Lo bueno de ese trabajo fue porque el dueño me ayudó a conseguir mi visa. Mi visa era muy extraño porque en la embajada de Corea, en Caracas, me dieron la visa. Pero cuando llegué aquí a este país, que fui, bueno, yo tengo mi visa, yo pensé que era hacer muy fácil, solamente renovar y ya. Pero cuando llego aquí, en este país, que voy con mi jefe, me dicen que necesito muchos papeles, entre ellos el ID de mi papá. Pero el ID yo decía, no, yo nunca tuve el ID, solamente tenía pasaporte y el número de pasaporte. Pero yo le decía, ¿con eso era suficiente? Me decían que no, que con eso no era suficiente. Entonces yo tuve que llamar a la embajada de Corea, allá en Caracas, y ellos me decían que no me pueden dar esa información. Entonces de verdad que eso fue un problema grandísimo, tener el ID. Me tardé aproximadamente 1 mes para agarrar el ID. Y el ID, de verdad que casi todos los días mientras estaba en el trabajo iba, a veces iba solo, a veces íbamos con mi jefe. Y de verdad que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque si no encontraba el ID de mi papá, no encontraba a mi familia y tenía que salirme del país,
Entonces luché muchísimo, luché demasiado. Al final yo le decía al jefe, yo quiero seguir trabajando aquí, pero necesito por favor el ID, ayúdeme. Y él dijo, sí, te voy a ayudar bastante. Y fuimos a estaciones de policía muchísimo, y fuimos a una estación de policía, una de las más grandes, en Incheon. Y fuimos y el señor estuvo explicando el caso. Mira, él es coreano, él es hijo de coreano, necesito que los ayuden, por favor. Él tiene su papá, él tiene su foto, tiene número de pasaporte, todo eso. Yo sé, porque en nuestro país tienen toda esa data. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Entonces muchos policías decían que no, que esa es una información muy confidencial. Aquí en Corea son muy delicados con ese tipo de información. Y vino y hablaron hasta que hablaron con un señor de un rango muy, pero muy alto. Era un señor bastante mayor. Nunca voy a olvidar su cara y su sonrisa. Salió y me vio la cara. Wow, mira, me pongo mal, de verdad. De verdad que es un momento wow, se me paran los pelos todos. Es un momento muy emocional, de verdad. Ya va, deme un poquito de tiempo. Wow. De verdad que el Señor salió, me vio y wow, empecé a temblar, me puse frío. El Señor me dijo, yo te voy a ayudar. Me agarró todos los papeles y se metió a su oficina y se tardó 30 minutos. 30 minutos estuve esperado, sentado con mi jefe, y salió con buenas noticias. Wow, nunca voy a olvidar. Salió con un papelito. Y en el papelito, así estaba el ID. Simplemente eso, con ese ID. Me dijo, hijo, con este ID vas a hacer todo. ¡Wow! Con ese ID fuimos a todas las oficinas y empezaron a imprimir todos los documentos de mi papá, de mis tías, cuando yo supe que tenía. Me dieron el ID de mi abuela, de mi abuelo, de mis 4 tías, de los nombres de mis tías, direcciones donde vivió mi papá. O sea, me dieron unas resmas así de hoja. Y yo quedé impactado. Yo digo, wow. O sea, ya estoy muy cerca de encontrar a mi familia. Con esa ID fuimos a migración y me pudieron dar mi visa. Con esa visa resolví muchísimos problemas aquí en este país. Y más adelante en otro video le voy a explicar cómo obtuve la nacionalidad y cómo conocí a mi familia. Este video lo quiero hacer con mi hermano cuando estemos juntos, así que espérenlo porque pronto nos vamos a ver. Vamos a expresarle y contarles este momento que vivimos tan bello. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor no olviden darle un like. De verdad que nos estaríamos ayudando muchísimo. No olviden suscribirse porque vamos a hacer muchísimo video. Nos vemos la próxima. Chao.